de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa
o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de su alma, en el destino eterno de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas. El tiempo se acabó y cada uno debe apersonarse del destino eterno de su alma, de su vida. ¿Qué será de mí, de nosotros? Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Venimos hablando de temas trascendentales. Veníamos hablando entonces, ahora 8 días hablábamos acerca de el conflicto por la adoración. Estamos en un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás por la adoración, queridos amigos. Aquí nosotros no somos protagonistas, somos las apuestas. ¿Quién se queda con quién? Ese es el conflicto que hay entre Cristo y Satanás, entre Satanás y sus ángeles y Cristo Jesús y sus ángeles. ¿Por qué, queridos amigos? Por la adoración. Ese es el kit de este conflicto entre Cristo y Satanás, es a quién escoge el mundo para que sea su rey, a quién escoge el mundo para que sea su Señor, a quién escoge el mundo para que sea su Dios. Ese es el conflicto que hay en esta hora y en este tiempo y en este mundo, queridos amigos. Desde la caída del hombre, allí comenzó el conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo, para permitirle al hombre permanecer en la felicidad, en la vida eterna y en lo que tenía que ver con la reconciliación y con la conciliación con Dios, y el diablo, por otro lado, para llevar a cabo aquí la obra que quería llevar a cabo en el cielo, de apartar a los hombres de Dios, de hacer que abominaran y aborrecieran su ley, de hacer que los hombres no obedecieran a Dios, de hacer que el mundo y la humanidad se rebelara contra Dios. Así que el Señor levantó su sistema, su orden, para que el hombre pudiera reconciliarse después de la caída con Él, y el diablo también estableció su nuevo orden mundial, como lo estudiamos, para guerrear contra el plan de redención, para guerrear contra el plan de salvación, para perturbar, para hacer imposible, para bloquear todo intento que Dios quisiera hacer en favor de los hombres, queridos amigos. Y así es que empezó el conflicto entre Cristo y Satanás, hasta que vemos cómo culminó el conflicto cuando Cristo estuvo aquí. El diablo pretendiendo, creyendo que matando a Cristo, que asesinando al Señor Jesús, queridos amigos, ya se quitaría de encima ese hombre que venía a oponérsele, a vivir una vida de fidelidad, de honestidad, de rectitud, de pureza, de santidad, de amor y de temor a Dios y de obediencia a la voluntad de Dios, de fidelidad a la palabra de Dios, al escrito está. El diablo creyó, queridos amigos, pero eso, asesinarlo, era lo que realmente necesitábamos nosotros, el derramamiento de la sangre, porque es con su sangre que somos salvos y es con el sacrificio de Cristo que alcanzamos, queridos amigos, la redención. Así que todo eso lo estudiamos en programas pasados, la semana pasada, y entendimos que la verdadera adoración que Dios reclama es en espíritu y en verdad, que la verdadera adoración consiste en que lo invisible de mi vida, mis pensamientos, mis intenciones, mis tendencias, mis anhelos, sueños, deseos, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo invisible de mi vida, coincida con lo visible de mi vida. Es decir, las acciones, las palabras, los gestos, las miradas y todo lo que tiene que ver con los actos de mi vida y las acciones de mi vida
Eso es lo que el Señor reclama voluntariamente, que nos pongamos en armonía con Él e imitemos al modelo de vida y al ejemplo de persona que Él dejó, que es Cristo Jesús, queridos amigos. Esa es la gran característica entre los agentes de Cristo y los agentes de Satanás. Los agentes de Cristo trabajan para que el hombre se degrade, se pervierta, aborrezca las leyes de Dios, el orden de Dios, aborrezca la palabra de Dios, no obedezca lo que Dios quiere que sea obedecido, que no cumpla las exigencias que el cielo manda. Ese es el plan del diablo. Así que estamos en un conflicto, queridos amigos, entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo vil, entre, queridos amigos, dos personas que son invisibles a nuestros ojos. Cristo, del lado de la verdad, de la vida eterna y de todo lo que tiene que ver con la salvación del mundo, y por el otro lado, Apolión, Satanás, queridos amigos, el destructor, el degradador, el perturbador, el gran rebelde, el que quiere es la ruina, la degradación, la perversión, que lo que quiere es la muerte eterna de los hombres. Eso es lo que vemos nosotros, y para eso el diablo se ha inventado toda una cantidad de elementos y cosas que vemos nosotros en el mundo, que es más apetecible y más codiciable seguir al diablo que seguir, queridos amigos, el camino de Dios, de salvación, de vida eterna, de felicidad eterna, de juventud eterna, de paz eterna. La gente no quiere eso, la gente está engañada. Por eso el Señor dice que hay que darle luz para que la gente conozca la verdad y sean libres, sean liberados de todo eso. Así que hoy vamos a estudiar en la Biblia y en la historia cómo es que el diablo ha trabajado, trabaja y trabajará con los poderes políticos, religiosos, económicos, etcétera y etcétera de este mundo, para obligar a las naciones de la tierra a que lo adoren a Él y desechen a Dios de sus mentes, de sus cultos, de sus iglesias, de sus hogares, de esta tierra y de sus corazones, queridos amigos, con engaños, con mentiras, con persecución, con muerte y con toda clase de lisonjas y de prebendas que le da a los hombres, haciéndoles creer que eso que Él ofrece es vida cuando en realidad es muerte, queridos amigos. Así que vamos a estudiar en la profecía y vamos a estudiar también en la historia. Recuerden, queridos amigos, que profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. Historia son los hechos. La profecía viene de Dios. Él es el que tiene el poder de predecir, no adivinar, predecir, conocer el futuro. Historia son entonces todos los hechos, los actos que los hombres llevarían a cabo durante todo el tiempo de gracia y oportunidad que el Señor les daría para que se llevase a cabo la obra de la redención y de la reconciliación del hombre con su Dios. Y ese espacio de tiempo que Dios ha abierto allí entre la eternidad pasada y la eternidad futura se llama tiempo, queridos amigos. Ese es el tiempo, ya el tiempo se acabó prácticamente, ya el hombre está a punto de acabarse el tiempo. El Señor dice que el tiempo se va a acabar. Para Dios el tiempo no es lo que Él ha hecho para vivir en su universo. No existe tiempo. El tiempo solamente existe aquí, en este planeta. Tiempo para envejecer, para degradarnos, y tiempo, queridos amigos, para nacer y para buscar de las cosas de Dios. Así que la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es también como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo. Entonces, profecía es sencillamente confrontar lo que Dios dijo que iba a hacer el hombre con todo lo que los hombres han hecho, hacen y harán con el resto de historia o de tiempo que les queda. Y eso es lo que el Señor quiere que ustedes y yo hagamos a partir de este momento. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vamos a cotejar la profecía con la historia. Vamos a mirar la historia y vamos a mirar lo que Dios dijo en su profecía. Así que la historia, queridos amigos,
no es católica, la historia no es anglicana, ni calvinista, ni luterana, ni arriana, ni islámica, ni judía, ni griega, la historia no es cismática, ni es protestante, ni ultramontana, la historia es lo que es, son los actos que están allí, eso está retratado y guardado, queridos amigos, en el departamento de sistemación, el video, toda la historia, todo eso está guardado y el Señor está tomando apunte y nota de todo lo que ocurre aquí. Como decían nuestros viejos, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Padre por de medio, así que la historia es lo que es. Vale entonces decir que la historia es algo más poderoso que todas las confesiones de fe, que todos los cánones de los concilios ecuménicos escriban contra la historia si quieren hacerlo, mas no podrán destruirla, como tampoco podrán, sacando un ladrillo, queridos amigos, de las pirámides de Egipto, podrán hacerlas derribar. Así es la historia de terrible, lo que está allí. Ustedes ven cuando se confronta a un delincuente con un video, queridos amigos, que yo no fui, que yo no estaba, que yo no me di cuenta, que yo no lo hice, que yo no esto, y que el otro le muestran el video, cómo lo ven ahí infraganti. ¿Ese es usted? Sí, ese soy yo. ¿Y qué estaba haciendo? No, sí, reconozco. Así es la historia confrontada con la profecía, queridos amigos. Así que vamos a estudiar entonces hoy y el resto de tiempo que sea necesario en este mes y en este tiempo que el Señor nos conceda para estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 13, queridos amigos, Apocalipsis 13. Allí, en ese capítulo 13 de Apocalipsis, que es una revelación, es decir, Apocalipsis quiere decir revelación, algo que está abierto, es descorrer el velo. La palabra apocalipsis en el original griego quiere decir correr el velo, es revelar, mostrar así, abierta y claramente para verlo. Apocalipsis 13, vamos a mirar allí el conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración final, el conflicto final entre Cristo y Satanás por la adoración. Ahí vamos a verlo, queridos amigos. Vamos a mirar la historia revelando y mostrándonos los actores en acción, los instrumentos de Satanás, los agentes del diablo trabajando en nuestro mundo a través de los siglos y a través de los tiempos presentes. Vamos a ver cómo la profecía, queridos amigos, nos dice el Señor en su palabra, se puede entender. Las profecías se pueden entender, la Biblia se puede entender, queridos amigos. Aquí no hay nada de que solo unos pueden leerla, como dice el sistema romano papal, que solo su clero puede leerla y tiene autoridad para leerla y tiene autoridad para interpretarla, y que los demás no tienen ninguna capacidad de entenderla y de comprenderla ni de interpretarla, queridos amigos, que ellos la leen y la enseñan a su amaño y a su antojo y favoreciendo sus intereses, y que los demás tienen que someterse a lo que ellos digan porque sencillamente son cabezas de repollo, no tienen inteligencia, no tienen razón, no tienen capacidad intelectual para discernir y entender lo que dice la Biblia. Eso se lo inventó el sistema romano papal, y así ha sido, y así es. ¿Para qué? Para mantener la gente en tinieblas, para mantener la gente entontecida, para tener la gente embrutecida, para infatuar al mundo, es decir, hacerle perder la razón y la capacidad de discernir y entender qué es lo que está pasando en este mundo. Por eso es que ustedes pueden ya ir entendiendo por qué es que al sistema romano papal le ha interesado, le interesa y le interesará que la gente no lea la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta de la verdad, para que la gente no se dé cuenta de quién es el Papa, para que la gente no se dé cuenta de dónde vino el Papa, para que la gente y el mundo no conozca quién fue que montó al Papa en ese cuento de que el representante de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, queridos amigos, en Apocalipsis capítulo 3, y vamos directamente a las Escrituras, la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, ella contiene, queridos amigos, cuantas cosas son necesarias para la salvación. De hecho, que ninguna persona, ningún hombre se le debe exigir que haga como
artículo de fe o de religión o como cuestión de fe, algo, crea en algo que no esté en la Biblia o no pueda probarse a partir de ellas, queridos amigos. Todo debe ser probado por la Biblia, que es la constitución celestial, y lo que no aquí puede probarse a partir de lo que ellas enseñan. Es así como el Señor quiere que sea, y así fue con Jesús. Jesús no vino a explicar nada extra escritural o extra bíblico, sino que Jesús remitía era cómo está escrito. ¿Qué es lo que escrito está? Y a Satanás allá, recuerden, cuando la adoración, que el diablo vino, todo esto te daré, si postrado de rodillas me adorares, y se acabó el conflicto aquí. El Señor le dijo, escrito está, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y así ha sido y así es. Por eso el arma más poderosa de Cristo fue el escrito está, y esa debe ser nuestra arma para enfrentar a los enemigos de Cristo, de su palabra, de su ley, a los agentes del diablo, a los instrumentos de Satanás, hasta el último día con escrito está. Así que Apocalipsis 13 nos dice en el versículo 1, aquí está el apóstol Juan, el amado Juan, en la isla de Patmos, cautivo y preso, como dice él, por causa de Jesucristo y de su testimonio, queridos amigos. Así que nos dice el Señor aquí la revelación que Él le da a Juan en la isla de Patmos. Juan ve entonces la visión profética, porque el Señor dice que Él se mostrará a sus profetas a través y por medio de sueños y visiones me le revelaré. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, que cuando haya un profeta, Él se le va a mostrar, Él va a revelársele a este profeta a través de sueños y de visiones. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Esa es la manera como Dios se comunica con sus profetas. Dice que a través de sueños y de visiones Él se comunica y se va a comunicar con los profetas. Así que el Señor nos dice, allí Juan escribe, dice, me paré sobre la arena de la mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ese es el primer versículo. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Dice, vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Noten, queridos amigos, que los cuernos tienen coronas, diademas son coronas, y las cabezas lo que tienen es aquí en sus frentes un nombre blasfemo, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces nos dice que y sobre las cabezas un nombre blasfemo. ¿Dónde y a quién representa esto? Vamos a mirar todo, cómo la Biblia se interpreta, cómo es de fácil entender la Biblia, cómo la Biblia se interpreta sola, queridos amigos. Aquí no necesitamos traer libros de historia por aquí, sino para confirmarlo, y eso harto lo conocen ustedes. ¿A quién se parece esta bestia? Mire, en el capítulo 12 nos dice el Señor allí en su revelación y en su palabra, dice en el versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. Aquí está el profeta viendo una visión, otra señal en el cielo. Dice, he aquí un gran dragón. Ya no es una bestia, sino que es un dragón, queridos amigos. Un dragón escarlata, rojo, queridos amigos, es el color escarlata, que tenía 7 cabezas. ¿Que tenía cuántas? 7 cabezas. Ah, como la bestia que vio Juan salir de allá, del mar, 7 cabezas y 10 cuernos, como también los vio allá en la bestia, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, queridos amigos. Acá las cabezas son las que tienen corona, y allá en la bestia de Apocalipsis 13:1 son los cuernos los que tienen
coronas. Vamos a mirar qué significan todas estas cosas, qué nos dice la Biblia que representan todas estas figuras, porque el Señor nos lo da por medio de figuras para que nosotros entendamos y discernamos lo que eso significa. Entonces vemos nosotros aquí, queridos amigos, que dice, vi subir del mar. ¿Qué significa mar en la Biblia? ¿Qué significa que sube del mar, que sube de entre las aguas esta bestia, queridos amigos? Pero antes de eso vamos a entender qué es bestia, porque la bestia está subiendo del mar, pero vamos a mirar qué es bestia, qué significa la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, una que sube una que sube del agua y otra que sube de la tierra. Entonces, todo eso tiene su significado en la Biblia. Vamos a mirar entonces en el capítulo 7, versículo 17 del libro de Daniel, qué significa bestia, queridos amigos. Mira, ahí en el capítulo 7 de Daniel, ustedes van a mirar en sus Biblias y van a encontrar allí como título, visión de las 4 bestias. Es decir, ya acá en el libro de Daniel, queridos amigos, casi 700 años antes de Juan estar viendo esta visión, 600 años antes de Cristo, queridos amigos, el Señor ya había mostrado una visión, ya había mostrado al profeta una ilustración, una enseñanza de las bestias. ¿Qué son las bestias? Y le dice el Señor entonces allá a Daniel en el capítulo 7, versículo 17, dice, estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. ¿Qué son las bestias, queridos amigos? Las bestias son reinos. ¿Pero qué clase de reinos? Esas 4 bestias, allá en Daniel, como ya lo hemos estudiado también, representan entonces los 4 imperios. 4 reinos, pero imperiales, es decir, desde Babilonia, el león alado, y después viene el oso que simbolizaba y simboliza a Medo-Persia, después viene el leopardo con 4 cabezas que representaba a Grecia, que se partió en 4 cabezas o 4 generales después de la muerte de Alejandro Magno, y después vino, queridos amigos, Roma imperial, Roma la de los Césares, el imperio romano. Estos 4 imperios que se sucedieron uno al otro hasta que entonces vino Roma y cayó y se repartió en 10 partes o pedazos que vinieron a formar lo que se conoce como el viejo mundo o la Europa, queridos amigos. Así que nos dice que bestia significa es reinos, queridos amigos, pero sin fronteras delimitadas. Un imperio es un reino sin fronteras delimitadas, con capacidad de extensión y de conquista. Eso es un imperio, esa es una bestia, queridos amigos. Y nos dice entonces la Escritura allá, ya sabemos lo que es la bestia. Bestia significa un imperio, queridos amigos. Y ustedes saben que todo imperio tiene su ¿qué? Tiene su rey, tiene su soberano, tiene su emperador, tiene, queridos amigos, su gobernante supremo, autoritario y dictador, y que manda solemnemente allí sobre esto. Esto es lo que quiere decir la bestia. Pero entonces ahora vamos al libro de Apocalipsis 13 para ver, bestia ya significa un imperio, queridos amigos. Dice, vi un imperio, vamos a transliterar ya, vi un imperio subir del mar. Vamos a ver qué significa mar en la Biblia. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Allí nos dice el Señor, y me dijo también, las aguas, oiga, mar, las aguas que has visto, donde la gran ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa entonces mar, queridos amigos? Significa naciones, pueblos, muchedumbres
y lenguas, naciones, pueblos. Es decir, este imperio está surgiendo, está brotando, se está levantando de en medio de las muchedumbres, de en medio de las naciones constituidas, de en medio de las muchedumbres y de en medio de todos los idiomas y de todas las lenguas que habían y que hay en el mundo, queridos amigos. Miren, eso es lo que significa la bestia. Entonces ahora leemos vi subir de en medio de las naciones, de las muchedumbres y de todos los idiomas y las lenguas de la tierra, un imperio que tenía 7 cabezas, queridos amigos. ¿Qué significan esas cabezas? Ustedes saben que cabezas es muy fácil entenderlo. Cabezas, pues significa el que está delante, el que va adelante. Por ejemplo, usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra cabeza y dice cabeza. Se refiere al que va adelante, al que es el representante de algo, de alguien o de una nación. Y dice con respecto a la iglesia, el Papa es la cabeza de la iglesia romana. Eso es lo que nos dice la historia. Aquí el señor cabeza dice que es el que está gobernando, el que es soberano, el que es el rey. Esa es la cabeza, el que va adelante, el que es el líder. Eso nos dice el Señor que es cabeza. 7 cabezas nos dice, nos quiere decir, el número 7, queridos amigos, en la Biblia quiere decir totalidad, plenitud, todo, queridos amigos. Así que 7 cabezas representan todo lo que tiene que ver con el poder religioso, pero en una sola cabeza, bajo un solo ¿qué? Bajo un solo gobierno de un hombre, bajo un soberano sumo pontífice o un pontífex máximo, como es en el caso del sistema romano papal. Así que tenía un imperio que se levantó de en medio de la gente, de los pueblos, de las naciones y de los idiomas. Oigan esto, para pensar. No dice que Dios lo levantó, no dice que Dios le preparó el lugar, no dice que Dios estaba por enviarlo, no dice que Dios lo iba a enviar como su representante, como sí hizo con los Estados Unidos, como vamos a verlo, que dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12 dice que el Señor le tenía preparada a la mujer un lugar en el desierto donde sería sustentada por 1260 años, y que el diablo entonces arrojó sobre la mujer agua, que es ejércitos, pueblos, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces vemos nosotros aquí que Dios le preparó un lugar a los Estados Unidos, y eso es lo que vamos a estudiar para él. Dios levantó la nación de los Estados Unidos. Aquí, en el caso del sistema romano papal, que es a lo que nos estamos refiriendo, porque es a eso que venimos a entender y a concluir. Entonces nos dice que este poder se levantó fue de en medio de las naciones. ¿Cómo se levantan los poderes de en medio de las naciones? ¿A punta de qué? A punta de política, a punta de astucia, a punta de engaño, a punta de toda clase, queridos amigos, de errores, de intimidaciones, de toda clase de argucias. Se vale para engañar, y eso es lo que nos dice la Escritura, hablándonos de esta bestia, de este imperio. Hablemos en términos ya de lo que la Biblia nos va hablando, de este imperio. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 25, nos dice cómo se levantó el sistema romano papal. Dice, con su sagacidad, porque aquí nos habla Daniel de ese poder también. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe, con mayúscula, de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mire esa capacidad de comprimirnos en Señor en un solo texto
cualquier cantidad de cientos y miles de años, queridos amigos, siglos enteros aquí de historia. Cómo se levantó, cómo surgió de en medio de las naciones europeas, queridos amigos, allá en el continente de Europa, se levantó con astucia, dice, haciendo prosperar que el engaño en su mano, matando a todo el que se atravesara y destruyendo a muchos y levantándose y poniéndose delante de ¿quién? De Cristo, del príncipe de los príncipes, y echándolo a un lado y poniéndose él, reclamando el ser el representante de Dios, reclamando el ser Dios sobre esta tierra. Eso es lo que nos dice, miren, todo el poder religioso. Y nos sigue diciendo el versículo 1, miren todo lo que contiene un solo versículo de la Biblia. Esto es, queridos amigos, infinito el conocimiento y la luz que brota de aquí. Entonces vi subir de en medio de las naciones un imperio que tenía todo el poder religioso y 10 cuernos. Y 10 cuernos, queridos amigos. Y nos dice que en sus cuernos 10 diademas. ¿Qué significa cuernos, queridos amigos? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Sí se están dando cuenta ustedes, queridos amigos, que la Biblia se puede entender? El Señor dice que el que estudia, aprende, que el que aprende, sabe, que el que sabe, puede enseñar también a los que no tienen luz. ¿Qué quiere decir cuerno, queridos amigos? Mire, la Escritura nos dice allá en el libro de Daniel, porque Daniel es una profecía, pero el libro de Apocalipsis es una revelación, ahí se nos abre todo, pero Daniel y Apocalipsis son uno solo, el uno interpreta al otro, Daniel le da luz a Juan, Juan nos amplía la visión panorámica de lo que estamos estudiando en la historia y nos lleva a reflexionar y meditar e ir siguiendo la historia a través de los siglos de estos poderes y estos sistemas de falsa religión, y entonces nos vamos a dar cuenta de lo que es la verdad, queridos amigos. Vamos a conocer qué es verdad, qué son cuernos en la Biblia. 10 cuernos, ¿qué significa 10 cuernos, queridos amigos? Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 20, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿que tenía qué? 2 cuernos, estos 2 cuernos son los reyes de Media y Persia. ¿Qué son cuernos, queridos amigos? Cuernos son reyes, son reinos, queridos amigos, pero no con fronteras ilimitadas, sino con fronteras delimitadas, queridos amigos. Eso es un cuerno. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, hoy en día, aquí en esta tierra y en este mundo, una bestia es el sistema romano papal, porque el sistema romano papal es un imperio, aunque tiene 44 hectáreas, el Estado Ciudad del Vaticano, en realidad sus súbditos sobrepasan esas fronteras y están en todo el mundo. Por eso dice lenguas. Por eso dice que naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, se levanta de entre todos los idiomas del mundo, de entre todas las muchedumbres de la tierra, de entre todas las naciones. Usted ve que él va aquí, va allá, va al Ecuador, va a los Estados Unidos donde hablan inglés, va a donde el otro donde hablan árabe, va a donde el otro que hablan francés, va a donde el otro lenguas, allí se mueve, ahí es donde se levanta, nos dice el Señor. Pero nos dice el Señor que cuernos no es lo mismo que bestia, aunque son reinos. Un imperio es un reino sin fronteras delimitadas, pero un cuerno es un reino con fronteras delimitadas. Por ejemplo, el papado es un imperio. Los Estados Unidos también son un imperio, queridos amigos, porque aunque las fronteras de los Estados Unidos están allá en el norte, ellos son ilimitadas sus fronteras porque tienen bases y tienen influencia y tienen tierras en otras partes del mundo con todo su poder y su influencia. Por eso a los Estados Unidos se le conoce como el imperio americano. Los políticos, cuando quieren ofender al otro aliado de los Estados Unidos, le llaman cachorro del imperio, y así sucesivamente. Esto es para pensarlo, queridos amigos. Entonces, nos dice la Escritura que 10 cuernos, 10 en la Biblia significa, queridos amigos, todo. ¿Todo qué? Todos los reyes, todos los poderes, ¿qué? Políticos,
todos los poderes de los del mundo, de los gobiernos de la tierra, de Colombia, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Venezuela, de Ecuador, todos esos cuernos se unen a una y conforman 10, que quiere decir todo, como escrito está allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14, allí el Señor nos dice, queridos amigos, que 10 significa todo. Todo significa 10, así que entonces 7 significa completo, totalidad, plenitud, todo también, todo el poder religioso en uno. Y aquí nos dice el Señor entonces, en una bestia, y también nos dice el Señor entonces, que estos cuernos que tenían diademas, estos cuernos, estos reyes, estos gobernantes, estas cabezas coronadas, representan, queridos amigos, entonces a todas las naciones del mundo habitado de esta tierra, del mundo conocido en esta tierra. Así que este imperio, esta bestia, queridos amigos, nos dice la Escritura aquí que tiene, nos dice tiene, es decir, es de su propiedad, lo domina, esto es mío, es lo que dice allí, esto es mío, esto lo controlo yo, esto es de mi propiedad, esto lo manejo yo, esto es lo que yo domino, esto es lo que yo tengo, eso es lo que significa allí tener que todo el poder religioso y todo el dominio de ¿qué? De los reyes, queridos amigos. El sistema romano papal maneja y domina el mundo a su antojo. Es un rey, pero también es, queridos amigos, un sumo pontífice, no sumo sacerdote, no tiene absolutamente nada que ver con sacerdote. Él se arroga y se hace llamar es sumo pontífice o pontifex máximos, como era que se llamaba, queridos amigos, el jefe de la religión de misterio en Roma. Así era el sumo pontífice o el pontífice máximo, era el jefe de la religión de misterio en Roma. Nerón era el sumo pontífice o el pontífex máximos en Roma. Calígula era el pontífex máximos de Roma. También, queridos amigos, Diocleciano, César, Augusto y todos los emperadores, ellos eran los jefes de la religión de misterios, eran líderes, era soberano, era César, pero también era sacerdote, queridos amigos, el director de la religión de misterio. Y no se olviden, los emperadores romanos eran divinos, los consideraban como divinos, Señor Dios el César, por eso Augusto, se ponían Augusto César, que quiere decir divino César, queridos amigos, ensaltado y exaltado y exalzado César, y de allá trajo entonces el sistema romano papal, todo lo de Roma, adoptó todo lo de Roma, se convirtió, fue en sucesor de César, no en sucesor de Pedro, sino en sucesor de César, y no en representante de Cristo, sino en representante de Satanás, así como Roma era el agente y el instrumento de Satanás en esta tierra para guerrear contra Dios. De allá vino entonces el sistema romano y trajo todo el culto de Roma y todas las doctrinas traídas desde Babilonia a través de todos los imperios hasta Roma, y todo el culto a todas las imágenes y todo el culto, queridos amigos, desechando la Biblia y entonces imponiendo un culto en el nombre de Dios al mundo, y de esa manera, como dice el Señor en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el diablo engaña al mundo entero, queridos amigos. A través del sistema romano papal, el diablo ha engañado, engaña y engañará hasta el último día al mundo entero, haciéndole creer que es el representante de Dios, que tiene poder de perdonar pecado y de salvar y de mandar al infierno, al cielo y sacar del purgatorio pagando un billete. Queridos amigos, es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, oigan esto, queridos amigos. Vamos a leer el versículo 1 del libro de Apocalipsis, capítulo 13, miro, solo un versículo, esto es tremendo, queridos amigos, un solo versículo, dice, ahora sí, ya, lo que la Biblia nos enseñó, entendiendo la Biblia, nos dice entonces, Juan dice, me paré sobre la arena del mar, allí en la playa de la isla de Palmos, allá se paró él,
cuando la visión tremenda que le mostró al Señor y le muestra allá, entonces dice, y vi subir de en medio de las muchedumbres, de las naciones, de los pueblos y de las lenguas y de las muchedumbres, un imperio que se había apropiado de 7 cabezas, es decir, de todo el poder religioso y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, que significaba el dominio de toda la política y de todos los reyes y presidentes y dictadores y gobernantes de la tierra. Y también vi, dice Juan, que en sus cabezas tenía un nombre blasfemo, queridos amigos. ¿Qué es lo que lleva aquí en la frente este poder todopoderoso en religión que dice ser el representante de Dios, las cabezas, y que tiene el dominio y el control de todo lo religioso en esta tierra y en este mundo, y que dice ser el único representante de Dios, y que dice ser el con poder y autoridad para perdonar pecados y que declara que Él es Dios? Queridos amigos, tiene en su frente un nombre blasfemo, queridos amigos. ¿Cuál es ese nombre blasfemo? Pues el nombre blasfemo, queridos amigos, que tiene el Papa en la frente y que tiene este sistema, hablándonos de esta bestia, de este imperio en la frente, es Vicarius Filii Dei, queridos amigos. ¿Vicario qué? Vicario Filii Dei, que quiere decir representante del Hijo de Dios. Eso es una blasfemia, queridos amigos. O como se hace llamar él también, Dux Cleri, jefe del clero. O como se hace también llamar, queridos amigos, se hace llamar también latinos o hombre latino. ¿Cuál es el nombre blasfemo? Vicario Filii Dei. Se pone aquí, ese Vicario Filii Dei en latín, porque el latín es el idioma que trajo el sistema romano papal de Roma, queridos amigos. Lo trajo fue de Roma, el idioma de la religión de misterio que se hablaba ya en Roma, el latín, ese lo trajo el Papa y lo incorporó como idioma oficial en su imperio, en su reino, queridos amigos. Por eso es que ustedes ven que todo lo que habla es en latín, todas sus pronunciaciones y todo lo que sale allá, todas las cuestiones legislativas y ejecutivas y de dogma y todo, viene en latín, que es el idioma de misterio con el que se adoraba a los ídolos, a los dioses, al sol y a los demonios, queridos amigos. Ese es el idioma que usa el sistema romano papal y que prohibía al mundo que cualquiera tradujera la palabra de Dios, la Biblia, a su idioma vulgar, al idioma de su país, al idioma de su nación, que nadie podía traducir, que no se le daba autoridad, para mantener la gente en la tiniebla, entenebrecida en la ignorancia, embrutecida y entontecida en la idolatría de muñecos, de muñecas, de santos, de vírgenes, de idolatría y de toda clase de reliquias y de toda clase de talismanes y de talismanes y toda clase, queridos amigos, de amuletos y de agüitas y de cositas. Queridos amigos, para que abran los ojos. Oiga, por ejemplo, aquí, lo que dice en la tiara de Pío, de alias Pío IX, oiga lo que dice, porque esa tiara existe, eso está allá entre los tesoros del sistema romano papal. Dice esa tiara que la mandó a poner allí alias Pío IX, dice en latín, dice, Iesucristi vicario infalibili, orbi supremo in terra rectori, regum adque populorum patri. Eso dice en latín. ¿Qué traduce eso al español? Mire, ¿entendieron algo de lo que yo leí? ¿Entendieron algo? ¿Por qué le daban esto a la gente? Este idioma, le hablaban a la gente esto. Le hablan a la gente en esto. ¿Por qué? Para mantenerla en la oscuridad de Dios. Amén, palabra de Dios, amén, palabra de Dios. ¿Y qué entendió? Cero pollito, cero huevito, queridos amigos. ¿Qué dice la tiara de este soberbio alias Pío IX? Dice, Iesucristi vicario infalibili, orbi supremo in terra rectori, regum adque populorum patri. ¿Entendieron lo que les acabo de leer, queridos amigos, que dicen esa tiara? No lo van a entender nunca. ¿Por qué? Porque el latín es una lengua muerta. Eso no se habla sino allá y entre ellos, entre 4 o 5, no más. Del resto del mundo está
No existe ese idioma, queridos amigos, no se habla en ninguna nación, ninguna ciudad ni ningún pueblo. Es una lengua muerta, queridos amigos, pero sigue siendo la lengua ¿qué? ¿El idioma de qué? De misterio, del culto a Satanás. Por eso el Señor nos habla aquí en la Biblia de que todos los números son en latín y todo eso viene a explicarnos a nosotros de dónde viene todo ese culto y toda esa cosa. El idioma de misterio, ¿por qué? Porque todo entraña un misterio, aquí hay un misterio en esto. Oiga lo que quiere decir, dice, ahí en la tiara dice, al vicario, triple tiara, no triple corona, triple, porque él se declara soberano de un imperio, no solamente en esta tierra, que es el Señor y amo de esta tierra, sino que también, queridos amigos, dice que esa triple corona quiere decir que Él es Rey del cielo, desechando a Dios, al Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu, Rey de esta tierra, aquí mando yo soy el soberano y el Señor en esta tierra, soy el representante de Dios, soy Dios mismo en esta tierra, y el Rey también de las regiones bajas de la tierra, queridos amigos. Oiga, dice al vicario infalible de Cristo, o sea, al representante infalible de Cristo. Mira la blasfemia tan terrible. Infalible solo es Cristo, solo es Dios. Dice al gobernador supremo del mundo en la tierra, y se coloca con mayúscula, al Padre de las naciones y reyes. Él es el papá de las naciones y de los reyes. Él tiene y se arroga autoridad de quitar y de poner reyes, queridos amigos. Esto es el sistema romano papal. Por eso nos dice la Escritura acá que sobre sus cabezas tiene ¿qué? Tiene un nombre blasfemo. Esto es blasfemia. Decir que Él es el representante del Hijo de Dios en esta tierra, esa es una blasfemia, porque la Biblia no nos dice por ningún lado que el Señor haya designado a algún hombre mortal, desviado, corrompido, pecador e inmundo por lo que hace, por lo que come y por lo que dice, como su representante. Nuestro Dios no es un Dios de corrupción, ni de inmoralidad, ni de perversión, ni de robo, ni de ni cómplice, ni encubridor de violadores de niños, ni encubridor, ni tampoco cómplice de ladrones, ni de asesinos, ni de todo lo que hicieron durante la Inquisición, ni de todo la cantidad es más de 100 millones cuentan los historiadores que mató el sistema romano papal durante su imperio de 1260 años, queridos amigos. Eso es como como pretender, por ejemplo, que un hombre zapatero vaya a representar o vaya a reemplazar a un médico cirujano en un hospital, exactamente igual. ¿Cómo vamos a reemplazar al médico cirujano en el hospital? Pues con otro médico cirujano, con las calidades y cualidades profesionales iguales a él o superiores a él, pero al cirujano no lo puede reemplazar un carnicero, tampoco lo puede reemplazar un abogado, mucho menos un constructor de edificios, queridos amigos. A Dios solo lo puede representar y reemplazar Dios, queridos amigos, que es lo que la Biblia nos enseña, que cuando Cristo se fue, Él mismo lo dijo con sus palabras. El Espíritu Santo, el Consolador, el cual enviaré en mi nombre, en mi representación, Él os enseñará todas las cosas, y todas las cosas es todo acerca del bien y del mal, y os enseñará todo lo que yo os he enseñado, queridos amigos. Y allá en el capítulo 16 de Juan nos dice el Señor que el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, dice, es necesario que yo me vaya para poder que Él venga, porque Cristo no tenía el don de la omnipresencia y tenía que venir el Espíritu, que sí se puede meter en todas las cabezas, en tu cabeza, en mi cabeza y en la cabeza de todo ser que vive en esta tierra, para hablarle y para guiarlo al conocimiento de Dios y presentarle la oferta de salvación del Señor Jesucristo. Mire, sus cabezas. Aquí vamos a mirar mañana, a hablar del versículo 2 en adelante. Quiero decirles, queridos amigos, ¿se dan cuenta que la Biblia se puede entender? Que no solamente los papas y sus curas son los únicos que tienen cabecita para entender y comprender las cosas de Dios. Todo eso lo hacen así para que la gente no conozca la verdad, ni la historia, ni confrontemos la profecía con la historia, porque profecía, queridos amigos, es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, porque la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y el pueblo que no recuerda esa historia que pasó, pues está condenado a repetirla. Quiero decirle, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, siéntense con los jóvenes, abran la Biblia, la palabra de Dios,
Oren al Señor para entender todas estas cosas, porque ya vemos que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Mañana nos veremos a las 2. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre